Listo, bueno, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. Hoy nos toca ver ya segundo parcial. Voy a platicar aquí un poquito sobre el segundo parcial. ¿Qué nos toca ver? Ah, no está. Ok, bueno, el día de hoy nos toca ver la parte de recocido, que seguramente ya habrán hecho en el laboratorio. Y bueno, después vamos a ver un par de temas extra. Voy a poner aquí que es cinética de transformación. Y vamos a ver un poquito de diferencias finitas. Ah, perdón, yo le he estado publicando actividades, pero no, todavía no las vamos a hacer. Pero ya les publiqué todos los temas que faltan, ¿no? Vamos a ver recocido, luego TTTs, CCTs, transformaciones de la austenita en aceros y cinética de transformaciones, diferencias finitas un poquito y endurecimiento por precipitación. Había yo estado comentando que, bueno, los profes decidimos quitar algunos temas. Quitamos el tema de técnicas experimentales un poquito porque lo ven en MQE. Entonces quiero pensar que el curso vamos a terminar bastante a tiempo, mucho más a tiempo que en otros cursos. Pero bueno, los temas que se quedaron ahí son suficientes, ¿no? Decía yo que en el laboratorio probablemente habrán hecho el experimento de recocido. Voy a platicar un poco el día de hoy, vamos a hacer un par de cálculos y vamos a platicar un poquito de los modelos. Y bueno, una de las cuestiones de difusión, ¿por qué no se puede ver? Déjenme checar tantito. Que no hay conectividad, dice. Como que no se podía ver el PDF. Ahí está. Bueno, uno de los conceptos importantes en transformaciones de fase que vamos a ver de aquí en adelante, un poquito es la cinética. Hemos estado viendo que la difusión nos dice cómo la concentración va cambiando dentro de un material. Vimos cómo procesos difusivos van modificando la estructura de un material de acuerdo a la concentración, el potencial químico y demás. Pero pues bueno, todos los conceptos de transformaciones de fase ya no son prácticamente al equilibrio, sino que lo que nos interesa saber es a qué velocidad ocurren las transformaciones de fase, cómo controlarlas, qué se puede modificar y qué podemos alterar en el material, ¿no? Y uno de estos conceptos es justamente esto del recocido, ¿no? En el recocido, pues lo que se hace es tomar una pieza, hizo en el laboratorio y la deformaron en frío, ¿no? La idea de deformación en frío es endurecer el material, los granos se alargan, se multiplican las dislocaciones, se propagan y demás, y se crean un montón de efectos cristalinos que hacen que el material se endurezca. Se vuelve más frágil, por supuesto, pero se endurece. Y pues bueno, lo que se va a hacer con esta deformación en frío es que finalmente se puede obtener las propiedades finales de la pieza. Es decir, si quiero un material con cierta deformación en frío y cierta dureza, pues puedo tener la pieza final con una última deformación. O puedo intentar seguir deformando, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto más puedo deformar? ¿Qué tanto puedo deformar el material? ¿O hay un límite para deformación en frío en cuanto a la forma que le doy a la pieza final, ¿no? Porque luego eso les pasa en la industria y es uno de los conceptos muy importantes de metalurgia. Llegan a la industria, a una empresa manufacturera, y les dicen, pues hay que hacer esta pieza y la vamos a hacer por forja, la vamos a hacer por, no sé, hay muchos procesos de conformado, pero son conformados de formación en frío, se deforma en frío la pieza, ¿no? Y la pregunta es, ¿se puede hacer de un solo paso? Lo más eficiente es hacer la deformación de un solo paso porque, ¿qué sería? Sería tener la pieza final, digamos, lo más rápido posible, en un solo paso, en un solo golpe de forja, se hace la pieza final y tiene las propiedades de endurecimiento por deformación en frío, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, pero no siempre se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque a lo mejor la forma de la pieza requiere mayor deformación y demás. Y algo que les pasa mucho es seguir deformando y querer deformar, seguir deformando la pieza hasta formar la pieza final, ¿no? ¿Qué va a pasar con muchas de las piezas? Pues se van a romper, se van a fracturar, ¿no? ¿Por qué se fracturan? Porque hay un límite. Y tiene que ver con el esfuerzo de cedencia, tiene que ver con la curva de esfuerzo de formación y el porcentaje de elongación de área. Y bueno, más o menos los porcentajes de reducción de área en la industria, bueno, de los metales está como entre el 20 y 30% máximo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo me paso de esa deformación en frío,
es muy probable que yo incremente, pues bueno, la cantidad de defectos, incremente la cantidad de grietas y el material posiblemente fracture críticamente, ¿no? Entonces, no sé cuánto deformaron ustedes ahí en el laboratorio, si quieren pónganmelo ahí en el chat. ¿Cómo les fue en el laboratorio? ¿Qué tanto deformaron su pieza? Pero la idea inicial es que ustedes deforman la pieza y si siguen deformando la pieza se va a fracturar, va a empezar a mostrar, le llaman la boca de cocodrilo, por ejemplo, cuando hace una laminación. Déjenme ver si aparece aquí. eh, Fractura por laminación, ¿no? Por ejemplo. Y eso es lo que les pasa muchas veces, ¿no? A ver si hay una imagen. Sí, la fractura por laminación es cuando están haciendo la deformación y en medio de la pieza les empieza a salir grietas, ¿no? Se les hace la famosa boca de cocodrilo, ¿no? A ver si aparece aquí una foto de fractura por laminación, ¿no? Ah, no está. Bueno, se les hace una boca de cocodrilo como esta, ¿no? Y bueno, ¿cómo remedio ese problema? Es decir, yo necesito la pieza final, pero no la puedo obtener de un solo paso. Pues lo que se hace es un proceso que le llaman recocido, ¿no? El recocido, bueno, en inglés, vamos a poner aquí tema del día de hoy, tema nuevo, recocido. Se le llama en inglés, creo que annealing. Annealing. Déjenme ver si se escribe así. Según yo sí. Creo que es con doble N. Annealing. Sí, es con doble N. Recocido, ¿no? Y bueno, la idea del recocido es recuperar las propiedades, voy a ponerlo abajo, recuperar las propiedades iniciales del material previo a la deformación en frío, ¿no? Muchas veces le llaman un resetear el material, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una pieza y la deformé, la estructura cristalina está deformada, propiedades iniciales, y esa estructura deformada que tiene alta dureza, etcétera, si yo la sigo deformando se va a fracturar, ¿no? Se utiliza, lo voy a poner aquí, se utiliza para realizar varios pasos de deformación hasta llegar a la forma final de la pieza, ¿no? Okay, es la razón principal por la que se hace un recocido, es quitar la deformación, la laminación en frío, ¿no? Y bueno, mucho de lo que sucede es que cuando ustedes deforman en frío, se genera también una textura. Esa textura a veces es indeseable, ¿no? ¿Qué significa esto de la textura? ¿No? Que es una textura metalúrgica, etcétera. Se le llama sobre todo cuando los granos se encuentran alineados. Vamos a poner aquí textura de deformación, ¿no? Así le llaman, ¿no? Textura de deformación. Cuando los dos se encuentran alineados en una dirección en la que fueron deformada, en la que fue deformado el material, ¿no? En la que fue deformado el material. Y presenta algo que se le conoce como anisotropía, ¿no? Vamos a platicar qué es eso, ¿no? Y presenta anisotropía. Quién sabe si el Word sepa qué es anisotropía, pero bueno, ahí está. Ok, ¿qué es la...? Sí, Gorty sabe qué es la anisotropía, ¿no? Ok, ¿qué es la anisotropía? Vamos a platicar un poquito de eso. Cosas importantes del curso. Pone aquí anisotropía. Pues tiene que ver con que el material se deforma o se comporta de forma distinta en la dirección en la que se aplica el esfuerzo, ¿no? Entonces pensemos en un material, déjeme copiar aquí la imagen, más o menos. El profe ahí más o menos busca una imagen parecida, ¿no? Ok, yo tengo una pieza
en la cual el material tiene la misma resistencia en todas las direcciones porque la estructura cristalina viene de fábrica de esta forma, ¿no? Viene con granos equiaxiales, viene granos redonditos, gorditos y bonitos, ¿no? Y esta forma de estructura se pierde cuando hacemos la laminación. Cuando nosotros laminamos, los granos se alinean y se deforman en una dirección más que en otra. Y eso genera que, por ejemplo, la dirección Y, por ejemplo, sea menos resistente que la dirección X, ¿no? Si yo aplico un esfuerzo en dirección Y, es distinto que aplicar un esfuerzo en dirección X. El material va a soportar de forma distinta los esfuerzos, ¿no? Dependiendo de la dirección en la que yo lo aplique, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, con la madera, no es muy conocido. La madera también tiene celdas o células que son alargadas y la madera resiste mucho en una dirección, pero en otras dos resisten menos, ¿no? Dependiendo en cómo aplica el esfuerzo. Ustedes toman un tronco, ¿verdad? Y lo abren, digamos, cuando lo cortan con una hacha para hacer leña, ¿cómo le pegan al tronco, ¿no? Le pegan de arriba hacia abajo en la celda y lo que hacen es las celdas de la madera pues, se abren con el hacha, ¿no? Y de un solo golpe pueden abrir y romper el hacha sin problemas, ¿no? Pero si quieren talar un árbol, le pegan a la celda del lado, digamos, del lado no axial, sino del lado radial. Y en el lado radial resiste mucho, ¿no? Le tienen que pegar varias veces al árbol hasta que se cae, ¿no? Y eso justamente es la anisotropía, ¿no? La anisotropía es que un material tiene distinto comportamiento dependiendo de la dirección en la que se aplique el esfuerzo. El hachazo depende de qué lado se lo doy a la madera, porque la madera soporta distinto en distintas direcciones, ¿no? Entonces, bueno, esas son una de las razones también por las cuales se hace annealing, ¿no? Muchas veces no es tanto liberar esfuerzo, sino también no tener esa anisotropía en el material, que el material soporte más en una dirección que en otra, ¿no? Y bueno, básicamente el recocido se trata de tres etapas, las voy a poner por acá. Déjenme cerrar esto. Las tres etapas se llaman la etapa de recuperación, la etapa de recristalización y la etapa de crecimiento de grano, ¿no? Lo que va a pasar con el material es que al principio va a parecer como que no sucede nada internamente. No van a modificarse mucho las propiedades mecánicas ni nada, simplemente el material va a estar ahí, tiempo y temperatura. Y microscópicamente sí está sucediendo algo, lo que está sucediendo es que algunas dislocaciones se están alineando, no se están cancelando, se están alineando y empiezan a liberarse algunos esfuerzos, ¿no? No cambian mucho sus propiedades, es muy complicado ver lo que está pasando dentro de la etapa de recuperación, pareciera que el material no está reaccionando a la temperatura y al tiempo, ¿no? Pero después de cierto tiempo, lo que va a suceder con esas dislocaciones que ya están alineadas, que de hecho, bueno, como se ven ahí, ahorita platicamos de las propiedades y todo, lo que va a pasar es que las dislocaciones están todas desordenadas, ¿no? Y durante la primera etapa lo que sucede es que se alinean y empiezan a agruparse en una cierta región, ¿no? Que va a ser posteriormente un nuevo grano, ¿no? Un nuevo borde de grano. Entonces las dislocaciones, lo que sucede en la primera etapa de recuperación es alinearse y posteriormente con la temperatura y el tiempo lo que van a suceder es que se van a recristalizar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se va a formar un nuevo grano y ya una vez alineadas las dislocaciones y formado el nuevo grano, el grano va a empezar a crecer de una forma no alargada, de una forma no deformada, y eso es lo que se conoce como la segunda etapa. En la segunda etapa lo que va a suceder es que se va a recristalizar el material. Vamos a dejar de tener esta deformación, estos granos alargados, se van a convertir en granos grandes y redondos, ¿no? La idea es empezar a obtener granos con estructura cristalina previa a la deformación y una vez que ya el grano ya tiene, o bueno, más bien todo el material ya está recristalizado, así le llaman, la segunda etapa es recristalizar la pieza. Lo que va a suceder con la pieza es que va a empezar a crecer el grano, ¿no? Vamos a tener grano chico y va a empezar a crecer poco a poco hasta llegar a grano grande y tener las propiedades que nosotros deseamos, ¿no? Este es un ejemplo de burbujas, pero bueno, más o menos así se vería la pieza conforme va creciendo el grano en la tercera etapa, ¿no? Entonces son tres etapas, básicamente, y entonces vamos a aprender más o menos de qué se trata cada una de las etapas, cuáles son las propiedades, etcétera. Pregunta sincera del profe, ¿ya revisaron los videos de recocido, chicos? Se vale ahí ponerlo en el chat, se vale decir, no, profe, no he revisado nada, ya vieron ahí los cálculos, cómo se hacen y demás. ¿Algún mensajito, alguien vivo del otro lado? Se va a decir, sí, profe, sí lo revisé, no lo he revisado, apenas lo publicó, profe. Yo qué sé.
Dice por acá Axel, no, se me pasó. Sí, apenas tuvimos parcial. Yo sé que es una etapa complicada. Entonces, pues bueno, siempre esta clase la voy a dar entonces mucho más teórica, un poquito. Vamos a acabar un poquito temprano el día de hoy. Pero la idea es que vayan a revisar la parte de cálculos, la parte numérica de esta clase en los videos, que hagan su Excel. Va a haber 3 tareas de esto, de recocido. Voy a platicar un poquito porque pues ya lo están viendo en el laboratorio. No me imagino que todos ya empezaron ahí su práctica de recocido. Ya deformaron su pieza, creo que toman láminas bueno, láminas de acero o algo así, una placa de acero gruesa y la laminan hasta que se deforma y luego la meten cierto tiempo, cierta temperatura y van midiendo lo que sucede, ¿no? ¿Cierto? No sé, alguien por ahí, si ya empezaron la etapa de recocido en el laboratorio, ¿no? Bueno, voy a hablar de algunas de las cosas importantes en general del tema de recocido y bueno, no nos vamos a meter mucho en cuestiones ¿cómo se llama? De cálculos el día de hoy. Solamente va a ser un poquito descriptivo y los voy a dejar que vayan a revisarlo con calma para la próxima semana, ¿les parece? Yo entiendo, vienen del examen y todo. Todas vamos muy bien en tiempo. El profe se le hizo tarde hoy. Todo pasa, ¿no? Que no pasa nada. Entonces vamos a platicar un poquito aquí sobre el tema de recocido. Una de las cosas que se observa en los materiales es que al deformarse en frío hay algo que le llaman la energía almacenada, ¿no? Vamos a hablar de conceptos importantes que suceden, ¿no? Durante la deformación en frío hay algo que se le conoce como la energía almacenada en el material, ¿no? Y esta energía almacenada proviene de la deformación en frío, ¿no? Si ustedes notaron cuando deformaron su pieza o cuando alguna persona hace una deformación en un material metálico, lo que hace es que la pieza se calienta, ¿no? ¿Dónde va toda esa energía de un golpe de forja, ¿no? Cuando están forjando un metal, cada golpe le administra energía al metal. ¿Qué le pasa a esa energía? Pues hace que el material se caliente, ¿no? Entonces, inicialmente la mayor parte de la energía de deformación se disipa, pero hay una pequeña parte, ¿verdad? Hay una pequeña parte que proviene de la deformación en frío, pero nunca sale del material. Se queda almacenada en la estructura cristalina en forma de tensión, en forma de dislocaciones, en forma de deformación de la estructura cristalina o de efectos cristalinos, pero viene principalmente de la deformación en frío, ¿no? Y esta energía almacenada, pues es la principal responsable, voy a poner aquí, proviene de la deformación en frío y es la responsable de el proceso, en general el proceso de recocido, ¿no? Vamos a decir que esta es la fuerza motriz, ¿no? Es la fuerza motriz de la difusión, ¿no? Profe, pero no ya habíamos estudiado difusión, sí, pero la pregunta sería, ok, los átomos se van a mover, se van a reagrupar y van a formar nuevos granos. ¿Cómo es que se lleva a cabo ese proceso si en teoría no cambiamos la composición del material? Es decir, el material nunca tiene un gradiente de concentraciones, no tendría por qué haber difusión y movimiento de átomos, ¿no? O no de esta forma, ¿no? Y la respuesta es que, bueno, ahí entra la idea de potencial químico, ¿no? Es decir, lo que afecta a la deformación en frío es agregar o aumentar el potencial químico. ¿A qué me refiero? Pues bueno, hay regiones con mayor deformación, se considera que esas regiones tienen mayor potencial químico que las regiones que no tienen deformación en frío, ¿no? Entonces, esta energía almacenada se ve en forma de potencial químico, se ve en forma de picos de energía dentro del material, a los cuales pues, los átomos no les gusta estar y van a caminar y van a difundir hacia regiones de menos potencial químico, ¿no? Y bueno, esa es la razón inicial. Entonces, aquí lo voy a poner, durante el proceso de recocido, durante todo el proceso, se libera la energía almacenada inicial de la deformación en frío.
Y le voy a poner aquí específicamente en especial, o sea, mucho más se libera la energía. En especial se libera una gran cantidad en la etapa de recristalización. Y bueno, dijimos que eran tres etapas, las voy a pegar acá, de este lado en el apunte. ¿Cuáles son las tres etapas, pregunta de examen, de un recocido? Pues estas tres, ¿no? Está la etapa de recuperación, está la etapa que dijimos de recristalización y está la etapa de crecimiento de grano. En las tres etapas se libera la energía almacenada. Es decir, voy a ponerlas por acá. En las tres etapas se libera energía almacenada, pero en especial en la etapa intermedia de recristalización es cuando más energía se libera del experimento. Ahora, ¿cómo lo miden esto? Pues con un aparato que le llaman análisis térmico diferencial. ¿Qué hacen ahí? Pues bueno, ponen dos muestras, una deformada y otra no deformada, y las calientan, ¿no? Y van midiendo la diferencia de temperaturas entre ambas muestras. Lo que se observa es que la pieza deformada se calienta un poquito más que la que no está deformada. Y esto es porque está liberando energía que está almacenada dentro del material, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es la idea principal. Híjole, ¿por qué se puso esto? Déjenme cerrar esto. Ok, bueno, ¿qué otra cosa sucede durante la recristalización? Un poquito aquí algunos conceptos. Si se fijan, ahí dice, ¿no? Stored energy, la cantidad de energía almacenada, y esa aumenta conforme voy aumentando el porcentaje de deformación, la deformación en frío que se le aplica al material, ¿no? Y lo que va sucediendo, obviamente, es que mientras más yo recristalizo, entre más yo hago en la etapa de recocido, lo que voy a obtener es menos energía almacenada, básicamente. Y bueno, esta es la imagen más o menos de cómo se ve una pieza, de lo que le sucede a la pieza en cuanto a la microestructura en todo este proceso. Primero es la deformación en frío, que bueno, a veces puede presentar algunas grietas. Esas grietas muchas veces no se quitan con el proceso de recocido, ya se quedan en el material. Por eso es peligroso deformar demasiado en un solo paso. Pero bueno, en su laboratorio seguramente hicieron altos porcentajes de deformación, incluso metieron grietas al material, porque la idea es ver cómo se recose lo más fácilmente posible, ¿no? Entonces ven ahí el material está todo deformado, todo alargado, como que no se distinguen los granos, sino que más bien se distinguen líneas, ¿no? Líneas de granos de deformación. Y conforme vamos calentando, llega una primera etapa en donde básicamente la pieza sigue igual, microscópicamente. Lo único que hacemos es alinear las dislocaciones, ¿no? Y luego empieza la etapa de recristalización. Se fijan ahí, ya empiezan a aparecer algunos circulitos, algunos átomos, perdón, algunos granos cristalinos redondos. Y como va pasando el tiempo, pues se van formando cada vez más y más granos hasta que tenemos una estructura con granos sin deformación, granos equiaxiales, ¿no? Le llaman. Y bueno, ¿qué más sucede durante la primera etapa de recuperación? Pues vean más o menos ahí las propiedades, ¿no? Lo que dice es que, bueno, hay una etapa en donde se libera energía, se dan cuenta, hay una liberación continua de energía durante la primera etapa de recuperación, pero luego hay un pico grande, que esta es la etapa de recristalización, ¿no? Ahora, quiero que vean más o menos las propiedades, qué les sucede, ¿no? La pregunta es, en esta primera etapa de recuperación, ¿cambian las propiedades mucho? Dice ahí recuperación es la primera etapa entre las dos líneas punteadas. ¿Cambian mucho las propiedades? ¿O cómo podríamos medir la etapa de recuperación, ¿no? ¿Qué propiedad se mueve mucho durante la etapa de recuperación? Ahí póngame en el chat si quieren. ¿Con cuál podríamos medir qué tanto se recuperó el material? No, ninguna. Bueno, si se dan cuenta, la dureza no se mueve mucho, ¿no? Las propiedades mecánicas en general, lo que vamos a observar es que durante la primera etapa no se van a mover demasiado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener prácticamente la misma dureza, la misma resistencia a la fluencia, etcétera. El material deformado va a tener las mismas propiedades. Lo único que vamos a hacer es calentar la pieza por un tiempo y no se va a ver tampoco en el tamaño de celda. O sea, si yo le realizo un análisis de difracción y observo la celda si se modificó mucho, tampoco se va a ver una deformación o algo así, ni la densidad del material va a cambiar. Lo único que se observa es un cambio negativo, digamos que la resistividad va disminuyendo.
Y esto es porque las dislocaciones, los defectos cristalinos se van alineando, ¿no? Es decir, el material muy deformado tiene alta resistividad eléctrica y conforme vamos quitando esa deformación, esos defectos se van alineando, se va perdiendo esa resistividad, ¿no? Pero casi nadie hace experimentos midiendo la resistividad. Lo que uno nos interesa finalmente es cuándo empieza la etapa de recuperación, pues en cuanto pongo la pieza al tiempo cero a tiempo y temperatura, ¿no? Pero, ¿cuándo termina la etapa de recuperación? En cuanto comienza a aparecer los primeros granos recristalizados, ¿no? Y eso es importante, ¿no? ¿Qué le voy a poner? La primera etapa del recocido, primera etapa o etapas del recocido. La primera etapa dijimos que era ¿qué? La etapa de recuperación, en donde se alinean los defectos cristalinos y se modifica o disminuye ligeramente la resistividad eléctrica, ¿no? Los ohms, ¿verdad? La resistividad eléctrica del material, ¿no? Las propiedades mecánicas y estructura cristalina no se modifican, ¿no? Y es algo raro, ¿no? Uno esperaría que al calentar la pieza comenzaran inmediatamente propiedades inmediatamente se empezaran a modificar todas las propiedades mecánicas, ¿no? La realidad es que no sucede esto. Sí hay una liberación de energía, dijimos, como en todo, pero no hay como tal una modificación fuerte de propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, para identificar, lo voy a poner aquí, para identificar la cinética, se utiliza la aparición de los primeros granos recristalizados sin deformación. Es decir, no me interesa cómo va transcurriendo la etapa de recuperación, lo que me interesa es que ya se recuperó el material. ¿Cómo sé que ya se recuperó el material? Porque empiezan a aparecer granos recristalizados, ¿no? Empieza la segunda etapa, que es la etapa de recristalización. ¿Ok? ¿Qué sucede, dijimos, en la etapa de recristalización? Pues se forman nuevos granos equiaxiales, es decir, redondos. Equiaxiales quiere decir que sus ejes son del mismo tamaño en todas las direcciones a partir de la estructura deformada, ¿no? Estructura deformada, ¿no? Esta es la etapa donde más energía acumulada se libera. Acumulada, perdón. Se libera. ¿Ok? Lo que va a suceder es que durante la etapa de recristalización vamos a ver la aparición de nuevos granos y conforme va pasando el tiempo, toda la estructura deformada se pierde, ¿no? Cuando termina la etapa de recristalización, esta etapa termina cuando ya no se encuentran o ya no se encuentra ninguna región con estructura deformada. Toda la estructura ya tiene nuevos granos equiaxiales y redondos, ¿no? Y bueno, por acá lo que se va a observar, se dan cuenta un poquito con las propiedades mecánicas, es que todas las propiedades mecánicas caen súbitamente, ¿no? Es decir, que si tengo alta dureza, altas resistencias mecánicas, todas estas van a caer rápidamente y también las propiedades cristalinas van a aumentar. Es decir, van a regresar a su tamaño original. Entonces, eso lo voy a poner aquí, ¿no?
durante esta etapa, las propiedades mecánicas, ¿qué les pasa? Mecánicas y cristalinas regresan súbitamente a su estado original. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya recristalizamos la pieza, la tercera etapa es la etapa de crecimiento de grano, ¿no? ¿Qué sucede en la etapa de crecimiento de grano? Pues los granos recristalizados, que se puede llevar a cabo de forma independiente, ¿no? Los granos recristalizados comienzan a crecer y unirse entre ellos para formar una estructura con granos de mayor tamaño, grano grande, ¿no? Comienzan acá, ¿no? Ok, básicamente esas son las tres etapas que estarían observando en el laboratorio, ¿no? ¿Qué otra cosa por acá? Bueno, en el crecimiento de grano, pues simplemente las propiedades siguen aumentando, pero lo hacen de forma menos progresiva, ¿no? Aquí le voy a poner las propiedades mecánicas y cristalinas siguen modificándose, pero en menor medida. Tiene un comportamiento más parabólico. ¿Qué quiere decir? Que durante la etapa de recocido lo que vamos a estar observando es que la pieza sí sigue aumentando ¿cómo se llama? Su tamaño de celda, sí sigue disminuyendo la dureza y demás, pero lo hace de una forma mucho más parabólica, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues bueno, ya no es una línea recta, mientras más tiempo menos resistencia tengo, sino que más bien cada vez me cuesta más trabajo llegar a disminuir las resistencias mecánicas, ¿no? Y eso es porque el crecimiento de grano es cada vez más complicado conforme aumentamos la temperatura, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver aquí es alguna de las, ¿cómo se llama? De las curvas que se grafican. Cuando les decía yo, ponemos dos piezas. Voy a poner aquí que es el análisis térmico diferencial. No lo vamos a ver a detalle, ni se va a preguntar en el examen. Diferencial, ¿no? Ok, básicamente lo que se hace en el análisis térmico diferencial es que se ponen dos muestras. Aquí está, le llaman el testigo y el material. Y estas dos cápsulas, una tiene el material deformado y el otro no. Y lo que se hace es calentar la pieza y con un termopar medir qué temperatura tienen ambas sustancias, ambos materiales, ¿no? Y se ve que hay una diferencia, por eso se llama diferencial térmico de diferencia. Hay una diferencia de menos 2 grados, menos 3 grados en cuanto a la temperatura, ¿no? Y eso se extrapola con el CP y demás, se extrapola a calcular la energía liberada en un proceso, ¿no? Y bueno, de esta forma nos damos cuenta un poquito de algunas cosas que suceden durante las etapas del recocido. Y estas son las clásicas curvas, ¿no? Que suceden durante esta etapa de recocido si lo midiéramos térmicamente, ¿no? Curvas donde el calor, digamos, que requiere una de las muestras, la deformada es mayor al que requiere otra muestra, y queda negativo porque es exotérmico, ¿no? Entonces se ven como este tipo de curvas. Y bueno, ¿qué otra cosa se observa? Vamos a poner aquí las curvas de recristalización, ¿no? Las curvas de recristalización tienen esta curva en forma S, ¿no? Dijimos que las propiedades mecánicas se modifican súbitamente y este tipo de curvas le llaman curvas tipo S porque primero como que la dureza va disminuyendo poquito a poquito y de repente de golpe disminuye una gran cantidad y entonces se mantiene, ¿no? Aquí está más o menos el porcentaje de recristalización, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues se grafican este tipo de curvas para ver o identificar cómo se modifican las propiedades del material en la segunda etapa, ¿no? Y bueno, el comportamiento de la tercera etapa, vamos a poner por acá, ya no es en forma de S, es un comportamiento mucho más parabólico, ¿no? Es decir, conforme va pasando el tiempo, al principio aumenta rápidamente el tamaño de grano, disminuye rápidamente las propiedades mecánicas, pero después poco a poco se va estableciendo y cada vez cuesta mucho más tiempo, ¿no? Vean cómo aquí en los primeros 3 minutos modificó las propiedades aquí, que le llaman el diámetro de grano, de 1 a 2, ¿no? Duplicó su tamaño de grano en los primeros 3 minutos, ¿no?
Pero luego pasaron 9 minutos y apenas llegó a tamaño de grano 3, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mientras más tiempo pasa, más complicado se vuelve en el crecimiento de grano modificar las propiedades o el tamaño de la estructura. Y bueno, muchos de estos modelos que vamos a ver cinéticos tienen que ver con el tiempo y tienen que calcular una constante cinética. La idea es predecir cuánto tiempo poner la pieza a recocer. Si es lo que quiero es nada más recuperar la pieza, liberar algunos esfuerzos, alinear y listo. O si yo quiero recristalizar granos nuevamente y tener una estructura blanda, o quiero incluso tener una estructura más blanda que la inicial y crecer el grano mucho más de lo que había al inicio, ¿no? Y bueno, al final vamos a tener esta tablita que tiene que ver con todo lo que le va pasando durante las etapas del recocido, ¿no? Que tiene que ver mucho con razonar la energía almacenada, cuánta energía se almacena, qué tan rápido crecen, qué tanto nuclean los nuevos granos y todo esto una vez que veamos los temas cinéticos, ¿no? Pero bueno, chicos, más o menos esa es la parte teórica de lo que vamos a ver la próxima clase. La próxima clase vamos a ver los modelos cinéticos, ¿eh? Me voy a meter directamente a hacer regresiones, preparen su calculadora, pero sí necesito ahí que me apoyen con los cálculos, ya una vez que hayan visto los videos. Si todos vieron los videos, pues nos echamos a andar el día de hoy, pero si no, mejor sean sinceros y digan, ok, vamos a ir a ver los videos para checar los temas de cinética, ¿no? Y bueno, cada modelito lo que se hace es una regresión, se calculan los parámetros como este que es Arrhenius, tipo Arrhenius, y se calculan los parámetros cinéticos K o D0 o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, dudas, preguntas, chicos, más o menos. ¿Todo bien? ¿Se creen listos para comenzar la parte de los cálculos? O mejor revisan los videos, chicos. De ahí pongan su opinión en el chat, pongan un emoticón, lo que sea, vive o muere. Creo que no hay mucha reacción del otro lado. Dice por acá Daniela, mejor revisamos, dice Leli, también Daniela. Ok, perfecto. Bueno, denle una revisada. La próxima clase vamos a hacer puros cálculos de estas 3 etapas. Les va a servir para su laboratorio si es que no lo han hecho. Vamos a platicar los distintos modelos a lo largo del tiempo. También Andrés por acá. Ok, entonces, sí, revisen los videos. Este día fue una clase corta, lo siento. Van regresando del examen primer parcial. Pero bueno, vamos a entrarle durísimo a este curso. En la próxima clase van a ser puros ejemplos, ejercicios numéricos, ¿no? Vamos a hablar de los modelos de cada etapa y cómo se calculan y todo. Y pues vamos a empezar a ver TTTs, ¿no? Entonces, de una vez empiezan a ver el segundo tema del parcial, que es diagramas TTT, está por acá. Y que bueno, tiene que ver con la siguiente parte, ¿no? Cómo medir la cinética de una transformación si es que no hay un modelo sencillo de cómo hacerlo, ¿no? Pero primero vamos a ver los modelos clásicos de recocido y que se ocupan en algunos sistemas de metalurgia y luego ya nos metemos a los diagramas cinéticos, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, pero intenten revisar el tema 11 y 12, ¿no? Es probable que terminemos el 11 en la próxima clase, nada más, pero si nos da tiempo empezamos un poquito a platicar del 12. Intenten ver algunos de estos videos que están por acá, ¿no? Y pues bueno, nos vemos entonces, chicos, la próxima clase. Que estén bien. Hasta luego.